el día de hoy. Y allí dice cómo se siente. Y aparece una diapositiva donde hay muchas caritas, ¿verdad? A veces nos podemos sentir tristes, felices, enojados, airados, gozosos, emocionados. Y así es el ser humano. Puede sentir diferentes emociones. Nos dejamos controlar, si fuera el caso, por los impulsos, las obras de la carne, lo que sentimos, y sabemos que la consecuencia es mala. Pero cuando nos dejamos conducir por la palabra de Dios, los resultados son buenos. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de esto, porque el ser humano, usted y yo, somos una persona y sentimos cosas. Y en base a lo que estamos sintiendo, a veces tomamos decisiones. Y la palabra de Dios nos dice, hey, es por fe, no por lo que sientes, no por lo que estás viendo, sino por fe en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre una persona muy especial, pero esa persona nunca se equivoca. Ella siempre hace lo correcto. Y hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo y aquí podemos ver que es una persona. El Espíritu Santo es una persona que siente, es una persona que consuela, es una persona que ayuda, es una persona que dirige, es una persona que nos conduce por el camino de la verdad, el Espíritu Santo de Dios. Y es una persona. Aquí abajito puse una notita donde dice que la Trinidad son tres personas divididas son tres personas divinas, en un único Dios verdadero. La palabra Trinidad no la encontramos en la palabra de Dios, pero sí vemos muchos ejemplos donde nuestro Dios allí nos dice que está Dios Padre, está el Hijo nuestro Señor Jesucristo y está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tres personas que son independientes, tres personas que la Biblia nos dice a través de los ejemplos que son personas divinas y están en un único Dios verdadero. Y la vemos como cada una de ellas opera. Y todo esto es un plan donde el Señor vemos que lo hizo, ha sido diseñado y en el nombre de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo allí está en todo momento y siempre ha existido. Dios siempre ha sido, Él siempre va a ser y por la eternidad. Amén. Así que partiendo de allí, hoy vamos a estar aprendiendo sobre el Espíritu de Dios, sabiendo que es una persona. Y usted puede entender un poquito, porque usted y yo somos personas. La diferencia es que es divino, que es el mismo Dios viviendo. Y vamos a ver dónde vive el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Juan 16:3, allí mismo, no lo vamos a buscar en la pantalla. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, donde dice el versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amados hermanos, Espíritu de verdad. Vivimos en un mundo muy incierto, donde nos quieren a veces decir que lo amarillo es rojo y lo rojo es amarillo. Los engaños del enemigo. Si usted quiere saber cuál es la verdad, está en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos hace recordar, nos enseña, nos abre los ojos, que no humanos, sino la sabiduría de parte de Dios para poder entender su palabra, la verdad. A veces
vienen preguntas a mi vida o situaciones que me dicen los niños y me preguntan, mamá, y me dijeron en la escuela esto, ¿es verdad o es mentira? Vamos a la palabra de Dios. Si ella dice que es verdad, es verdad. Pero si quien te dijo eso no se apega a la palabra de Dios, es una mentira. Por eso es muy importante no dejar engañarnos. Y el Espíritu de Dios que ya vino es el Espíritu de verdad. Quiero decirle, amados hermanos, que cuando Jesús ascendió al cielo, nos envió al Espíritu Santo. Ya está aquí. Y Él es el Espíritu de la verdad. Dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en la versión que yo tengo, y vemos cómo está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tengo muchas cosas más que decirles que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta. No es porque, a ver qué se me ocurrió, no. Sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿A qué está hablando Jesús? Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahí vemos al Padre. Por eso les digo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Vemos una unidad donde cada una de ellas nos dice la palabra que están funcionando. Aleluya. Si vamos al próximo verso, por favor, vemos que había una promesa. El Espíritu Santo Dios hizo una promesa de que iba a enviar al Espíritu Santo y lo cumplió. El Espíritu Santo cuando Jesús cuando asciende al cielo, el Espíritu Santo viene a esta tierra. Y en específico en unos momentos más vamos a ver dónde mora, dónde habita, dónde está muy peculiarmente el Espíritu Santo de Dios en referencia a usted y en referencia a mí. Vemos cómo Dios nos enseña a través de su palabra en el libro de Ezequiel 36:6. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Aquí tengo una piedra que me pasó Uri, gracias. ¿Qué características tiene? Muy rapidito. ¿Alguien? Es dura. ¿Qué más? Pesa. ¿Siente? No siente, es insensible. Dice la palabra de Dios que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón es así. Está separado de Dios, está en rebeldía, está en desobediencia. Y Dios ha prometido, y Dios prometió en su palabra que Él iba a dar un corazón nuevo. El corazón está acá y un espíritu, les infundiré un espíritu nuevo. Y eso es muy importante porque hay un cambio y el cambio lo produce Dios. De algo insensible, de algo duro, de un espíritu que iba en contra de Dios, ahora Dios dice, yo voy a hacer algo diferente. Y eso es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. La promesa se cumple. No hacemos las cosas nosotros. Hace unos días encontré a un joven y me decía, voy a ir a la iglesia, pero cuando ya me componga. Amados hermanos, el ser humano es pecador y el único que puede hacer el cambio, transformarnos, es Dios en nuestra vida cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y entonces ahora Él nos da un corazón sensible, un espíritu nuevo, donde lo que antes hacíamos, dice la Biblia que lo dejamos de hacer porque se tornó algo diferente, se cambió, se transformó del reino de las tinieblas. Ahora el Señor me puso en el reino de la luz y me dio un corazón nuevo y me dio un espíritu nuevo. Un corazón nuevo y nos infunde un espíritu nuevo. Él es el que pone.
Así que si usted escucha por ahí a alguien que dice, no, es que yo necesito cambiar para acercarme a Dios, es que yo necesito ser diferente para ir a la iglesia, es que yo no me lo merezco, usted allí puede entrar y decirte, es que no lo haces tú. Quien lo hace es Dios en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, porque es una mentira que muchas personas la tienen vigente, pero usted y yo que hemos recibido el cambio del Señor, la salvación, podemos decir que nuestro antes y nuestro después no se debe a nosotros, sino a Dios en nuestra vida. Piensa unos minutos cómo eras antes, cómo eres ahora. La promesa de Dios se cumple en nuestra vida. Por favor, el que sigue. El Espíritu nos consuela. Y vamos a ir a la Biblia, dice Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Los discípulos estaban tristes porque Jesús ya iba rumbo a ser crucificado. Y él dice, ya me voy. Y se sentían tristes. Y él dice, es que les conviene que yo me vaya, no van a quedarse solos, les voy a mandar a alguien, les voy a mandar al Espíritu Santo, les voy a mandar al Consolador. Y hoy el pastor me daba un ejemplo y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Porque muchas veces nosotros sentimos y lo podemos ver cuando las mamás o usted como papá, si uno de nuestros niños se cae, ahí vamos a consolarlo y le limpiamos y lo apapachamos. Ánimo, no pasa nada. Oye, sí pasó, ¿verdad? Pero ahí le estamos alentando. ¿Y te duele? Se te va a quitar. Y los estamos consolando, los estamos animando. Y el pastor hoy me decía, el Espíritu Santo nos consuela, pero es algo que va más allá de eso. Y me daba este ejemplo. Cuando hay una pelea de box, hermano Andrés, pues hay puñetazos, hay golpes y pudiera haber alguien por allí animándote. Quizá el entrenador, el que está ahí echándote porras, tú sí puedes, y la persona ya está que no puede, y adelante, y lo vas a lograr, y la persona que no puede. Ok, el Espíritu Santo nos consuela, y el Espíritu Santo va más allá de ese consuelo humano que nosotros pudiéramos hacer. El Espíritu Santo entra y dice, tómate un descanso, refréscate, descansa en Dios, porque Dios es quien da la victoria. Y el Espíritu Santo entra allí para ayudarnos, para consolarnos, y es cuando podemos decir somos más que vencedor, porque Dios es quien va al frente abriendo camino, porque el Señor en medio de la tormenta puede traer paz, y Él la trae, no puede, Él la da para todo aquel que cree en Él. Y vemos cómo en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, por favor, dice así: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La victoria la da el Señor. Y a veces, hermanos, nosotros en nuestras fuerzas queremos lograr las cosas. Es que lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y qué bueno que está ese deseo. Pero hoy te quiero decir, no saques a Dios de tu vida. Ponlo a Él en primer lugar. Entrégale a Él tu vida y dile: Espíritu Santo, tú eres el que me consuela, el que me ayuda. Tú eres el que en el nombre de Jesús estás aquí. Y Dios me va a dar la victoria. Y tú me vas a enseñar lo que has escuchado. Tú me lo vas a hacer saber. Y amados hermanos, vemos cómo la obra del Espíritu Santo está operando en los hijos de Dios. El Espíritu Santo no está en alguien que no es un hijo de Dios. Y eso es muy importante, porque si alguien no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence. ¿Nos convence de qué? Nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. La palabra de Dios nos enseña así: los convencerá en cuanto al pecado porque no creen en mí. Me ha tocado escuchar, incluso a veces uno en nuestra mente humana,
puede decir, yo voy a cambiar a mi esposo y lo voy a lograr, y en el nombre de Jesús. Amados hermanos, eso no es cierto. Quien convence es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Si es en el matrimonio, y le hablo a las esposas, vivamos una vida, como dice la Escritura, sujetas. Ahora, no es que, ese es otro tema, porque a veces las mujeres dicen, no, es que a mí nadie me manda. No se trata de mandar, se trata de ocupar nuestro lugar. ¿Qué me ha dado Dios para en equipo ser ayuda idónea a mi esposo? Y en el caso de que si la esposa es hija de Dios y el esposo no, dice que con nuestro ejemplo, con nuestra conducta. Así que, amados hermanos, hoy estamos aprendiendo, quien te convence no es el ser humano, es más, no soy yo. Hoy quien está convenciéndote a ti, a usted, a mí, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿De qué? De pecado. De pecado porque las personas no creen en Jesús. ¿Cuál es nuestra tarea? Ahora sí, hablar del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Contar a otros los que Dios ha hecho en nuestra vida, sabiendo que el Espíritu Santo va a hacer la obra que a Él le toca. Y a usted, a mí, nos toca anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los convencerá en cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Jesús no está hoy con nosotros en persona. Vivió un tiempo donde anduvo como un ser humano y nos dejó su ejemplo para nosotros seguir sus pisadas, andar como Él anduvo. En cada situación que se pueda presentar en tu vida, haz lo que hizo Jesús, busca en la palabra de Dios. Y nos enseña que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios y Él nos ayuda a vivir en justicia, a obedecer los mandatos del Señor, a andar rectamente. La justicia de Dios es caminar como Él nos dice en la palabra, siguiendo sus mandatos, sus principios. Y otro que viene, los convencerá en cuanto a juicio. En cuanto a juicio, habrá un juicio para condenación y habrá un juicio para vida eterna. Aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, que tienen al Espíritu Santo, dice la Biblia, una vida eterna en Dios, donde habrán premios. Oiga, y a mí me gustan los premios, y más los que no se echan a perder, los que permanecen para siempre. Por eso urge, amados hermanos, que nosotros hablemos que habrá un día de condenación, y que hoy nosotros tomamos la decisión en el nombre de Jesús de decir no al pecado, porque el enemigo va a seguir tocando a la puerta. Pero usted y yo podemos decir, un momento, yo soy una nueva criatura, ahora tengo un espíritu nuevo, ahora tengo una vida nueva, ahora mi corazón es diferente, está siendo obediente a Dios, siendo sensible, rindiéndome ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. El próximo, por favor. Sello de garantía. Aquí tengo un acta de nacimiento. Y en esa acta de nacimiento viene... ¿de quién es? Este es de Salomón, mi hijo más grande. Y aquí viene su nombre, sus apellidos, lo que pesó, datos muy específicos de él. Él es único, no hay otro como él. Chulo, guapo, en el nombre de Jesús, vencedor. Y es la mamá, ¿verdad?, la que está hablando. Amén. Pero tiene algo muy especial. Tiene un sello. Si ese sello no está en el acta de nacimiento, no es legal, es falso. Hay una autoridad que la selló y dice, eso es legítimo. ¿Qué crees que pasa? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está allí, te sella como propiedad de Dios. Ya no eres esclavo de la vida pasada. Ahora en Dios tienes una vida nueva y hay un nuevo nacimiento. Y quien va a hacer eso y va a ser visible es el Espíritu Santo de Dios, porque viene a vivir dentro de ti. ¿Usted quiere
conocer a alguien que es un hijo de Dios? Mírelo. Se le tiene que notar quién vive adentro de él. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en esa persona. Y Él es quien te ayuda. Hoy hemos visto que es el Espíritu de verdad, que es una persona. Hemos visto que nos consuela. Y ahora estamos viendo que nos sella. Efesios 1:13. Gracias a Cristo también ustedes ya oyeron el mensaje de la verdad cuando alguien te compartió el evangelio, las buenas noticias, que hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que confiese con su boca, que cree en su corazón que nuestro Dios levantó a Jesús entre los muertos, es salvo, es un hijo de Dios, es un heredero, es propiedad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de verdad, la buena noticia de salvación, y abrazaron la fe. Es mía, nadie me la quita. Que los problemas, que el pecado, que la situación, que las corrientes, que el enemigo, no, yo la abracé, es mía. Fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Dios siempre lo que dice lo va a hacer realidad. Dios no falla. Puedes estar seguro que Él va a cumplir, porque Él es fiel. Ese Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia de Dios que ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros un pueblo de posesión para que todos alabemos su gloria y su poder. La palabra de Dios nos está diciendo, amados hermanos, que hay una vida eterna, que va a llegar un momento donde ahora sí todos vamos a estar juntos, todos los hijos de Dios de este mundo. El hermano de otra iglesia no es su enemigo, no pelees con él, él está allá, tiene otra forma de pensar, déjalo, respétalo, pero Dios un día nos va a unir a todos, una iglesia en todo el mundo, y vamos a estar para siempre con Él. Por eso se fue Jesús a preparar las moradas celestiales, sellados por el Espíritu Santo, propiedad. Así que si usted por allí tiene alguna debilidad, hoy le puedo decir, basado en la palabra, si usted es un hijo de Dios, tiene el sello. Usted puede decir, yo soy un hijo de Dios, así que puedo vencer cualquier cosa que se presente. La palabra de Dios nos enseña. El próximo, por favor, y vamos a ir a Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Donde está el Espíritu de Dios, tenga la seguridad que allí, amados hermanos, hay libertad. Hay una canción que dice así: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Cuando una persona es esclava, tiene que responder a ese dueño, a ese amo. Antes vivíamos en esclavitud y no sé si usted le pasaba esto. Lo que no quería hacer, eso lo terminaba haciendo. Yo ahora no voy a tomar, yo ahora no voy a mentir, y me lo propongo. Yo hoy no me voy a pelear con mi esposo, yo hoy lo voy a hacer. Y terminaba haciendo lo que no quería hacer. Y esa es la ley del pecado. Cuando una persona abre puertas al enemigo, cuando una persona, y dice la Biblia, tenga mucho cuidado, no vayan a hacer lo de la vida pasada. Ya ustedes fueron libres. El Señor los libertó de todas esas cosas que antes hacían. Así que el poder de Dios habita en tu vida y no hay oportunidad para los hijos de Dios, para los que creen, para los que dicen, Señor, yo abrazo tu fe y de aquí no me muevo, para regresar a la esclavitud que antes vivíamos. Amados hermanos, Dios te hizo libre. Así que cuando quieran venir los deseos de la carne,
usted puede decir, yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, y si Él está dentro de mí, yo sé que sí, tengo poder para aguantarme, poder para en el nombre de Jesús decir, diablo, yo te resisto, yo tengo un Dios que es más fuerte, así que te largas en el nombre de Jesús. Los pensamientos que vienen del enemigo, porque cuando pensamos y baja al corazón, casi luego se está llevando a cabo. Y ahí van como una personita esclavizada a hacerlo de nuevo. Dios hoy, amados hermanos, te dice, yo los liberté. Ya no tienen por qué seguir haciendo lo mismo. Incluso, amados hermanos, si llegamos a caer y pecar, Dios dice, vayan corriendo delante de mí. Las personas luego lo que hacen es, ya no voy porque pequé. Dios dice, no, regresa. Estás luchando, estás llevando una batalla. Ven, yo te voy a dar las fuerzas. Síguelo intentando porque ya se te dio pudiéramos decir, las armas, las herramientas, el mismo Espíritu de Dios en tu vida. Así que sí puedes en el nombre de Jesús. Lo que tenemos que hacer es no abrirle puertas al enemigo. Y allí hay que cuidar con quién nos juntamos, las amistades que vemos, que escuchamos, porque es un todo. La palabra de Dios es un todo y una parte se une con la otra y comienza usted y yo a decir, ¡uy! Tengo a Dios en mi vida. Así que sí puedo en el nombre de Jesús. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad, y ahora nuestro dueño es Dios. Somos propiedad de Él y en esa libertad nosotros ahora nos conducimos. Podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque en ti yo puedo. Y no se nos debe olvidar algo, Hay personas que dicen, hoy llevo 30 días sin tomar nada. Hoy llevo 30 días en paz con los míos. Como si se diera la gloria y se hinchan como pavo real. Vamos, hermanos, recordemos que es Dios en nuestra vida. No se nos debe olvidar, porque cuando nos desenfocamos, ya no es por allí el asunto. El que sigue, por favor. Dice así, libertad bien usada. Y lo vamos a leer en nuestra Biblia porque allí está muy pequeñito. No es que use lentes, pero vamos a leerlos acá. Dice así la Escritura. Les hablo así, amados hermanos, porque fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones. Las pasiones son las obras de la carne, que comenzamos a lo mejor a deslizarnos y recordamos nuestra vida pasada y no me pasa nada. Y es que una no es nada. Y ahí comenzamos a alejarnos. Dice la Biblia que de estar calientes comienza el tibio y llega a ser frío. Y ya no se siente nada. Pues sí, te has alejado de Dios. Recuerda que Dios está en nosotros y es de todos los días tener una relación con Dios. Él ya está. Es responsabilidad suya y mía tener un encuentro con Dios a toda hora, en todo momento, y llenarnos de Él. Debemos usar la libertad que nos ha dado bien usada. Dígale al que está a su lado, libertad bien usada. Aleluya. Más adelante dice así, más bien vístanse unos a otros con amor. Toda la ley que se resume en ese mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo le invito a que luego en la casa pueda leer Gálatas 5. Pero aquí viene hablando de esa libertad que Dios nos dio. Y llega un momento donde dice, el idioma de Dios es amar. Amarte a ti y amar a tu prójimo. Cuando tú sabes cómo Dios dice que te debes amar, eso que tienes se los puedes dar a otros también. A veces una persona puede decir, yo no sirvo para nada, yo soy un malo, soy una persona que no lo va a lograr, es que siempre me pasa lo mismo. ¿Qué dice Dios? Dios dice todo lo contrario, y comienzas a cambiar tu forma de pensar y de hablar.
Antes sí, yo era eso, pero ahora soy un hijo de Dios. Y quien me dirige es el Espíritu Santo. Así que ahora yo sí puedo vencer. Ahora yo sí puedo perdonar. Ahora sí puedo callarme la boca y no ir al pleito. Ahora sí puedo en el nombre de Jesús decir que Dios vive en mí porque el Espíritu Santo está y me da poder. Él me controla. Tengo dominio propio en el nombre de Jesús. Y dice así que debemos amarnos unos a otros, debemos vestirnos de amor. Pero si en vez de hacerlo se muerden y se comen unos a otros, cuidado, no sea que acaben por consumirse unos a otros. Y dentro de esa libertad que nos da Dios, amados hermanos, este verso termina aquí diciendo y hablando sobre no estar. En mi país se usa esta frase, se lo está comiendo vivo. Quiere decir que está hablando mal de una persona. Y la palabra de Dios nos enseña, cuida tu lenguaje, cuida cómo hablas de tu hermano, de ti mismo, de los de afuera, porque dentro de eso dice la Biblia, y estamos viendo la libertad que hay en Dios, que no demos riendas sueltas a las pasiones. Y me llamó mucho la atención que habla de cómo nosotros nos expresamos. El que sigue, por favor. Y nosotros nos expresamos con la boca. Y en la boca está la lengua. Y el Señor nos dice que nosotros debemos parecernos a Él. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento, amemos al Señor. El lenguaje de Dios, amados hermanos, es amar. Y cuando nosotros amamos, no hacemos daño a nadie. Así que hoy en el nombre de Jesús que se nos vea el idioma de Dios en nuestra vida. Y ese está en la palabra de nuestro Dios, el libro de Dios. Con la lengua es que nosotros podemos expresarnos. También con las manos, pero hoy vamos a hacer referencia un poquito a la lengua. A veces la lengua se nos puede soltar y se nos suelta de más. Y no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Y no me deje solo, no me deje sola a mí cuando usted está acalorado, tuvo un día un poquito indispuesto y lo tocan hasta con el pétalo de una rosa. ¿Qué pasa? Ahí te voy. Y a veces hasta nos comemos vivo al que está enfrente. Y Dios dice, un momento. El que sigue, por favor. Con la boca, con ella bendecimos al Señor y al Padre, y con ello maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Cuando la palabra de Dios nos llena, ¿qué cree que va a salir de nosotros? La palabra de Dios. Así que hoy tenemos tarea. Llenémonos de la palabra de Dios. Porque con la lengua podemos, dice la Escritura, salirnos de esa libertad que Dios nos ha dado. Y lo que sigue, amados hermanos, es la calumnia, son las peleas, es el chisme, y damos puertas ¿a qué? Al pecado. Y Dios dice, por ahí no va. Se trata de amar, se trata de ayudar. Por favor, el que sigue. Dice así la Escritura, el idioma de Dios, y vamos a tocar muy rapidito dos ejemplos, y yo sé que usted muy posiblemente los conoce. La palabra de Dios es lo que Dios es. Eso es Dios. Dios y su palabra son uno. Y necesitamos hablar la palabra de Dios en todo momento. Para eso tienes que conocerla. Hay que estudiarla, hay que llenarnos de ella. Y no me diga que no puede, porque hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. No le estoy diciendo que van a haber situaciones que parece una guerra, que usted quiere y Dios dice, por ahí no. Y yo quiero. Pudiera haber guerras por allí, pero Dios dice que sí puedes, porque Él te dio la libertad. Cuando el hombre
se rebeló en contra de Dios en la torre de Babel y dijo: yo voy a hacer la torre, yo me voy a llevar la gloria, yo lo voy a hacer. Sacaron a Dios de sus planes, hicieron una torre muy grande, según ellos querían llegar hasta allá, hasta el cielo, y celebraban ellos los logros que habían hecho. Y esa enseñanza que se nos dejó es para tomar en cuenta, y nos advierte que no saquemos a Dios de nuestra vida. Estas personas, ¿saben cómo terminaron? Dios en su gran misericordia, Dios en su infinita bondad, en su sabiduría que nadie puede a veces ni entenderla, pero Dios dice: si tú me la pides, yo te la doy. Dios dijo: estas personas me están llevando la contraria, ¿cómo le hago? Porque son un pueblo unido y tienen una misma lengua. Uy, fácil. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios en ese momento les cambió la lengua. Les dio idiomas diferentes, entonces ya no podían ponerse de acuerdo y los dispersó por toda la tierra. Babel significa confusión, y Dios hizo allí que ellos se confundieran, les dio diversos idiomas, los esparció por toda la tierra y advierte. Dejó allí escrito para que nosotros siempre pongamos a Dios en primer lugar, para que no seamos rebeldes, para que no desafiemos a Dios. A ver, Dios, ¿y qué vas a hacer en esto? Porque yo te estoy creyendo, y la actitud del corazón, Dios dice: no, es que así no es. Para que seamos humildes y no orgullosos, para que no nos caigamos en enaltecernos, sino en humillarnos. Si algo hemos logrado es porque Dios lo ha permitido. Y Dios aquí nos dice el yo. Yo. Y las personas se olvidaron de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? En el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, versículo número 8, dice la palabra de Dios, si me ayudan por favor. Dice así, ahí está, el que sigue. No, Beto, si te lo dejé bien arregladito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Dios hizo algo muy diferente. Acá los dispersó y le cambió la lengua. Recuerde que estamos hablando ahora de la boca, de la lengua. Y eso está ligado al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo que hablemos, por lo que hagamos, todo conectado, se nos va a notar de qué estamos hechos. Si tenemos el fruto de Dios en nuestra vida, o si las obras de la carne nos están gobernando y dominando. Recuerde que en Dios podemos hacer que el Espíritu Santo crezca. Él produce las cosas buenas, los dones se nos regalan, se nos dan, y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y algo muy diferente hizo aquí Dios. Dios dio el poder, el Espíritu Santo de Dios vino sobre las personas, les dio poder. Y dice la palabra de Dios, déjenme, yo lo busco también acá, en el libro de Hechos. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que en ese momento ellos empezaron a hablar en un idioma diferente. Pero este idioma era no para dispersar, no era un idioma para que las personas no se entendieran. Era el idioma de Dios, uniendo a las personas para que escucharan los milagros de Dios, para que ellos supieran de nuestro Señor Jesucristo. Allá hubo dispersión, aquí todo lo contrario. Dios dijo: vamos a poner mi idioma, el idioma del amor, el idioma de salvar a todo el mundo. Y las personas, por decir así, que hablaban griego, ahora podían hablar, a lo mejor no es el idioma, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo. A lo mejor podían hablar en arameo. Y ellos decían: oiga, pero si tú no eres como yo, ¿cómo yo te puedo entender? ¿Cómo puedo
escuchar lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que Jesús hizo en el mundo. Y aquí vemos cómo es exaltado, no el hombre, sino nuestro Dios. Y vemos totalmente diferente el asunto. Recibieron poder y ahora quien se lleva la gloria y la honra es nuestro Dios. Y el plan de salvación se extiende a todo el mundo. Ellos hablaban y contaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El otro, por favor, y ya casi estamos terminando en esta mañana. Vamos a dejarlo hasta allí. Hoy quiero decirle, amados hermanos, en Hechos capítulo número 2, versículo número 4, dice así. Vamos al 11, donde la palabra de Dios nos enseña de esta forma. Sin embargo, cada cual los oye hablar en su propia lengua de los grandes milagros de Dios. Muy diferente lo que pasó en la Torre de Babel, muy diferente lo que pasó cuando recibieron al Espíritu Santo. Les dio poder, les dio la valentía para anunciar la palabra de Dios y ahora se dieron lenguas, pero lenguas para que las personas pudieran escuchar del amor de Dios, de Jesús salvando a la humanidad, perdonando nuestros pecados y trayendo una herencia donde todo aquel que cree no será condenado, sino que tendrá una vida eterna. Hoy que hemos estado aprendiendo, y es la mitad de lo que hemos estado, de lo que traía, y le dije al pastor, es muy posible que hoy demos hasta la mitad o una parte, porque hay mucho del Espíritu Santo que no pudiéramos a veces conocer o a veces se nos ha olvidado. Pero ¿qué te quiero decir en esta mañana? Y te voy a decir, contar los puntos que hoy hemos visto, porque necesitamos saber, entender y comprender quién está dentro de este cuerpo. Y ese es otro verso que vamos a ver próximamente. Somos templo del Espíritu Santo. Pero se los voy a dejar allí como expectativa de que, y esa parte la quiero escuchar. Sí, la vamos a tener, Pastor Salomón, cuando nos vuelva a invitar. Vamos a tocar la otra parte de esta enseñanza. El Espíritu Santo es una persona. Así que ten mucho cuidado. Porque así como tú sientes, Él siente. Pero es mucho más, es divino. Y entra dentro de un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se nos dio a nosotros. Antes no era así. Ahora el Espíritu Santo de Dios es quien está. En su momento vemos cómo Jesús anduvo en la tierra y Él se fue y dijo, les voy a mandar el Consolador, el Espíritu de verdad, y va a estar en ustedes. Todo aquel que es un hijo de Dios está sellado por el Espíritu Santo. Es la marca, es lo legal. El Espíritu Santo de Dios habita en todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que no estás solo. Tienes el mismo Dios habitando en tu vida y Él te consuela. Recuerda que no es en tus fuerzas. Él entra para, en el nombre de Jesús, exaltar al Padre y que su gloria sea derramada en nosotros, sus riquezas, su poderío, y salimos vencedor de esas situaciones. No porque podemos, Acuérdense cómo vivíamos esclavos del pecado. Ahora porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Así que hoy puedes decirle no a la vida pasada y decirle sí a la vida nueva. Quien te ayuda es Dios. El Espíritu Santo nos va a convencer. Así que cuando sientas por ahí el deseo a lo mejor de querer hacer algo, ten la seguridad que el Espíritu Santo te va a estar diciendo no lo hagas. ¿Cómo? Dios con cada uno de nosotros trabaja diferente. Pero hay algo que te dice, por ahí no es. Y cuando sientes paz, es Dios trayendo paz a tu vida, diciéndote, vamos por buen camino.
El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos ha sellado. Somos libres en Dios, así que ya no somos esclavos del pecado. No eres esclavo del pecado. Usa la libertad bien usada. Recuerda en todo momento hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es el amor y lo vemos en la palabra de Él. Hoy anunciemos las buenas noticias, comparte el evangelio. Y así como en un momento vemos cómo el Señor allí descendió, el Espíritu Santo los llenó de poder y anunciaban la palabra de Dios, los milagros que Dios hizo. Hoy te invito, y también para mí, anuncia lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque no son milagros chiquititos, son cosas que no podías hacer y Él intervino y te sacó del hoyo. Él intervino y te hizo una nueva criatura. Hoy en día estás respirando porque Dios así lo quiere. Y el Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Recuerda que tenemos el Espíritu Santo de Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tienes el poder dado por Dios. Así que hoy habla la palabra de Dios. El Señor te ha dado la autoridad. Es Él, amados hermanos. Y nos enseña el amor. Ama, que se te note quién vive en ti. Y si todavía no te sale, ve a la Escritura y llénate de ella, porque la Escritura es quien nos hace ser transformados. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Recuerda que Él es el Espíritu de la verdad. Él te guiará y te llevará a tomar las buenas decisiones y el dominio propio para decir no a la esclavitud del pecado y sí a lo que dice la palabra de Dios y andar en justicia. Hoy yo quiero orar por ti y con eso estoy terminando. A lo mejor hay situaciones en la vida que pudieran estar lastimando. A lo mejor hay cosas que dices, todavía sigo siendo esclavo en esta área. Hoy recibe lo que Dios ya te dio. Porque hoy cuando salgas por esa puerta, si tú le crees a Dios, el Espíritu te convenció. El Espíritu te ha dado su poder. El Espíritu te hizo libre. Así que en el nombre de Jesús podemos decir que en Él somos más que vencedores. Cierra tus ojos donde tú estás y habla con Dios. Esto es personal. ¿Eres alguien único? Dios sabe tus batallas y Él es quien da la victoria. La palabra de Dios dice, confía, cree, usa lo que te he dado, porque en mí lo puedes hacer. Señor, hoy en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, aprendiendo de tu palabra, hablamos vida, hablamos libertad, hablamos consagración. Hoy, Señor, gobierna todo lo que estamos aquí. Y te pedimos en el nombre de Jesús que si alguien no es un hijo de Dios, pueda decir, Jesucristo, sálvame. Jesús, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, creo que fuiste a la cruz a morir por mí, tomaste mi lugar y venciste a la muerte, que Dios se levantó entre los muertos, que tu Espíritu Santo vive en mí en este momento porque estoy creyendo en ti. Sé que vas a regresar, Señor, por nosotros y por eso hoy en el nombre de Jesús estoy creyendo, aferrándome a tu palabra, diciéndote, Señor, que tu Espíritu Santo me selle, que tu Espíritu Santo me controle, que tu Espíritu Santo me llena en ese momento del poder que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús, cualquier atadura del enemigo, cualquier esclavitud del pecado, hoy en el nombre de Jesucristo se rompen. Porque donde está el Espíritu
de Dios hay libertad. Pecados ocultos, pecados que son visibles, hoy se libre en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha llamado a vivir en libertad y a vivir en esa libertad bien usada. Señor, hoy recibimos tu poder. Hoy recibimos las fuerzas, hoy recibimos tu consuelo. Hoy tú nos has convencido que si a lo mejor andábamos por un camino que hemos pecado, que hemos llevado la contraria, Señor, que te hemos ofendido, que hemos entristecido al Espíritu Santo, Señor, hoy nos ponemos a cuenta para que seas tú, hoy, Señor, quien haga la diferencia. Porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer. Se trata de lo que tú haces en nuestra vida para nosotros entonces conducirnos por usted. En el nombre de Jesús, hoy tú nos das la seguridad que sí podemos. Así que vamos seguros y confiados. Señor, tu palabra nos ha capacitado. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer proezas. Gracias te doy, Dios, porque el que no podía perdonar, hoy sale de aquí siendo perdonado por ti, soltando perdón. Porque el que hoy era esclavizado de algún vicio, de algún pecado, de inmoralidad sexual, Señor, hoy en el nombre de Jesús sale libre, porque tú eres el Dios que rompe las ataduras. Señor, hoy somos llamados a vivir en paz, a seguir las pisadas de usted, Señor Jesucristo. Hoy, gracias te damos porque tu Espíritu Santo nos ayuda. Gracias, Señor, porque tú nos gobiernas. Gracias porque podemos vivir en libertad y ya no en miedo. Hoy somos valientes porque podemos en el nombre de Jesús vencer. Señor, gracias. Sigue trabajando en nuestra vida y que tu Espíritu Santo sea quien nos conduzca. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.